En Leicester, Reino Unido, una reconocida influencer y su madre fueron arrestadas por el asesinato de dos jóvenes de 21 años. Aunque en un principio se intentó hacer pasar el hecho como un lamentable accidente automovilístico, la investigación destapó una realidad completamente distinta, exponiendo una red de mentiras y traición. Te doy la cordial bienvenida a este caso, donde la manipulación y el deseo por ocultar una aventura prohibida fueron el detonante de un trágico final. Te invito a que te quedes a conocer todos los detalles en una emisión más en Origen Investigativo. Era poco más de la 1 de la madrugada del 11 de febrero de 2022, cuando la central de emergencia atendió la llamada de un hombre en plena autopista. Desde el asiento del copiloto, el joven pedía desesperado que enviaran patrullas, porque varios vehículos los venían persiguiendo a gran velocidad. Aseguraba que no llegarían a la comisaría, ya que el automóvil de adelante les cerraba el paso, mientras que el de atrás los venía embistiendo. Atemorizado, alcanzó a decir que esos hombres llevaban el rostro cubierto con pasamontañas y que temía por su vida. La comunicación duró apenas unos minutos, hasta que se escuchó un grito seguido de un fuerte impacto. Después la señal se cortó por completo. A los pocos minutos varias patrullas llegaron a la carretera A46 y localizaron el automóvil estrellado contra un árbol, envuelto en llamas y partido a la mitad. En su interior se encontraban los cuerpos de dos hombres de 21 años. Sus nombres eran Zakir Hussain y su amigo Mohamed Hashim, quien iba al volante. Durante el examen post-mortem, no se encontró humo en sus pulmones ni monóxido de carbono en la sangre. Al tener las vías respiratorias limpias, se confirmó que ambos murieron al instante por el impacto. Para reconstruir los hechos previos al choque, los investigadores analizaron las cámaras de seguridad e identificaron las matrículas de los dos autos involucrados en la persecución. Poco después, la policía de West Midlands localizó al Seat León en una gasolinera y detuvo a la primera implicada, Natasha Attar. Por otra parte, cerca de las 8 de la mañana, la policía de Staffordshire llegó a la residencia del otro vehículo sospechoso. En un principio los oficiales interrogaron a Ali Raza y a su hijo, quienes aseguraron que ellos no habían salido esa noche. Momentos después bajaron la esposa de Ali, Azrin, y su hija Mahek, dueña del Audi TT que aparecía en la persecución. Antes de salir de su habitación, Mahek ya había notado las llamadas perdidas de sus cómplices, avisando del arresto de Natasha, por lo que ambas ya sabían exactamente qué decirle a las autoridades. Mahek aseguró que esa madrugada solo habían viajado a la ciudad de Nottingham para un evento de redes sociales, añadiendo que era una reconocida influencer. Sin embargo, debido a las incongruencias de su relato y con las evidencias que ya tenían los agentes, las mujeres fueron arrestadas y trasladadas a la comisaría. Allí, mientras su madre Azrin se mantuvo en total silencio, Mahek ofreció una versión muy detallada de lo que supuestamente ocurrió en la autopista. Aseguró que conducía el Audi por el carril izquierdo cuando aparecieron en la vía otros dos vehículos, un Seat León azul y un auto plateado. Ambos autos comenzaron a hostigarse cambiando de carril. Afirmó haber escuchado un leve golpe entre ellos antes de ver el auto plateado girar bruscamente hacia las barreras de metal. Pensó que se trataba de unos hombres borrachos y asumió que ese problema no era con ella. Simplemente decidió alejarse y siguió de largo, asegurando que ni siquiera vio el impacto contra el árbol. Además, Mahek sostuvo que viajaba a una velocidad de 90 km por hora, manteniendo una distancia segura. Sin embargo, las cámaras de seguridad revelaban una realidad muy diferente. Su vehículo superaba los 160 km por hora. La investigación se centró en el análisis forense de los teléfonos celulares, aunque Mahek entregó un código PIN falso para bloquear el dispositivo y forzar el borrado de la información, e incluso eliminó por completo sus cuentas de WhatsApp e Instagram. Este sabotaje fue inútil. Los peritos forenses lograron recuperar el historial de chats, derribando la fachada de la influencer y dejando al descubierto el verdadero origen de la tragedia, un origen que no comenzó en las redes sociales de Mahek, sino en la silenciosa vida de su madre. Ansharin Bukhari, nacida en Pakistán, se estableció en Stoke-on-Trent junto a su esposo y sus dos hijos. Logró construir una sólida posición como dueña de una empresa de seguridad privada, manteniendo una rutina discreta y enfocada en sus negocios.
hasta que el éxito de su hija Mahek transformó la dinámica familiar. Mahek se había inscrito en la Universidad de Manchester para estudiar diseño de moda, pero abandonó las aulas para dedicarse a crear videos cortos en TikTok e Instagram bajo el nombre de Maybe Blogs, donde al principio ofrecía consejos de maquillaje y belleza, tendencias actuales y bailes. Su crecimiento fue vertiginoso. En poco tiempo acumuló más de 120,000 seguidores en TikTok y 38,000 en Instagram. Este alcance llamó la atención de marcas internacionales de moda como Shein, Pretty Little Thing y H&M, con las que comenzó a cerrar lucrativos patrocinios. Impulsada por la fama, Mahek comenzó a incluir a su madre en sus videos de baile. Al ver la buena respuesta del público y el éxito que estaban teniendo, esto significó un nuevo comienzo para Nasrin. Se sentía más emocionada y más joven gracias a los halagos de sus seguidores, y se metió de lleno en el ambiente de los eventos sociales y las salidas a discotecas con las amistades de su hija, inmersa en ese nuevo estilo de vida. En 2019 conoció a Zaki Hussein, un chico de 18 años, con el que empezó a hablar a través de una aplicación llamada Azar. Para los que no la conozcan, es una plataforma de videochat en tiempo real, muy popular en Europa y Asia, similar a Omegle, un entorno que a ellos les venía perfecto para mantener una plática discreta, y aunque era madre de 2 hijos con edades muy similares a la de él, la conexión entre ambos fue inmediata. Lo que comenzó como un contacto puramente digital se transformó en un romance clandestino que mantuvieron de forma intermitente durante 3 años, coordinando encuentros en hoteles, cafés y salones de shisha, en ciudades como Birmingham y Londres. Dentro de esta dinámica, ambos compartían una marcada obsesión por las apariencias. Zaki, descrito como un joven alegre, aunque sumamente inmaduro, quedó escandilado por el estilo de vida que la familia presumía en Internet. A pesar de percibir ingresos bajos a través de trabajos temporales, se desvivía por impresionar a Nasrin, gastando cientos de libras en cenas costosas y ropa de diseñador, con tal de encajar en su entorno. Esta conducta llegó al extremo de enviar obsequios y pedidos de Uber Eats directamente a la residencia de los Bukhari, con el peligro inminente de que llegara a manos del esposo de Nasrin o de su hijo. Sin embargo, hacia finales de 2021, el temor a ser descubierta llegó a terminar la relación, pues no estaba dispuesta a arruinar su matrimonio ni a perder su estatus familiar. Al principio, Zaki intentó comunicarse con ella una y otra vez, buscando respuestas, pero Nasrin lo ignoró por completo. Al ver que no lograba captar su atención y que ella se distanciaba cada vez más, Zaki cayó en la desesperación y recurrió a extorsionarla. Exigía el pago de 3,000 libras esterlinas como reembolso por todo lo invertido durante el noviazgo. De lo contrario, amenazaba con enviar fotografías y videos de contenido íntimo de ellos directamente al esposo, al hijo y a los conocidos más cercanos de ella. Esta amenaza desató el pánico en la mujer, plenamente consciente de que un escándalo de esa magnitud destruiría su reputación por completo. Recurrió a su hija y confidente, Mahek. En lugar de acudir a las autoridades, la joven decidió tomar el control de la situación y planeó una emboscada para intimidar a Zaki. Las intenciones detrás de este plan quedaron registradas en un mensaje de texto que Mahek envió a su madre el 4 de enero de 2022, donde afirmó textualmente: «Pronto haré que unos tipos le den una paliza y no sabrán ni el día que es». Consciente de que no podía lograrlo sola, reclutó a varios conocidos, entre ellos a Rais Jamal y su amigo el mecánico Rekan Karwan. El objetivo real de la cita era interceptar a Zaki, despojarlo de su teléfono y darle un fuerte escarmiento. Esa noche Zaki no tenía transporte, comenzó a pedir ayuda a su círculo cercano, y fue entonces cuando apareció su mejor amigo, Mohamed Hashim. Irónicamente, a Mohamed no le gustaba conducir. De hecho, intentó convencer a varios amigos para que hicieran el viaje en su lugar, pero al ver que nadie estaba disponible, decidió ayudar a Zaki. Tomó el auto de su padre y se ofreció a llevarlo, sin imaginar el peligro que los esperaba en la carretera. Después de más de 1 hora de camino desde Banbury hasta Leicester, el Skoda Fabia de los jóvenes ingresó al estacionamiento del supermercado Tesco. Sin embargo, al entrar detectaron la presencia de unos hombres encapuchados dentro de 2 vehículos. En el Audi TT viajaban Mahek Bukhari y su madre,
junto a Rekan Kerwan y Mohamed Patel. El otro vehículo era el Seat León azul, en el cual iban Raees Jamal, Natasha Attar, Amer Jamal y Sanaf Ghulam Mustafa. Al notar la situación, Saki y su amigo permanecieron solo unos segundos en el lugar y se marcharon. A partir de ese momento comenzó una persecución en plena ruta, que se extendió a lo largo de un trayecto de más de 11 kilómetros por la carretera A46. Para coordinar el ataque milimétricamente, los ocupantes del Audi TT y el Seat León mantuvieron una llamada telefónica entre ambos, que permaneció abierta durante 14 minutos continuos. Pero esa no fue la única comunicación. Minutos antes de la tragedia, desde el teléfono de Nasrin, se realizó una llamada de 3 minutos hacia el auto de las víctimas. La fiscalía sostiene que era la propia Mahek usando el celular de su madre para amenazar de muerte a Sakit en plena marcha, mientras lo acorralaban hasta provocar el choque. Después del brutal impacto, los implicados abandonaron de inmediato la escena. Los registros de las cámaras de seguridad captaron al grupo caminando por las calles de Leicester durante la madrugada. El análisis de los datos telefónicos reveló que mientras huían con aparente tranquilidad, mantuvieron un flujo constante de llamadas y mensajes para coordinar su escape, esconder los vehículos dañados e intentar unificar una versión de los hechos antes de dispersarse de regreso a sus respectivas ciudades. Una vez que las autoridades localizaron los automóviles, examinaron el Seat León azul y detectaron daños en la parte frontal que coincidían con los impactos en la parte trasera del Skoda de las víctimas. Al revisar los interiores, la policía encontró un destornillador de punta curva en el asiento del conductor del Seat León y una llave de cruz oculta en el maletero del Audi TT. Para los investigadores, la presencia de estos objetos indicaban que el grupo jamás se citó en el estacionamiento con intenciones de dialogar, sino que se habían preparado para una agresión física. A lo largo de las audiencias, la familia de Zaki Hussein describió el devastador trauma de enterrar a un hijo por un acto sin sentido, el tormento de buscar su rostro en público esperando que regresara y la agonía de revivir el horror en el tribunal. Por su parte, los familiares de Mohamed Hashim manifestó que su muerte era una pérdida masiva para su hogar y su comunidad, enfatizando la dolorosa ironía de su deceso. Él no tenía ninguna relación con los problemas de Mahek Bukhari y su madre. Su único error esa noche fue conducir para darle un aventón a su amigo. Pero mientras las familias vivían este calvario, la frialdad de los acusados en la corte reflejaba una realidad completamente opuesta. La prensa ya había dejado en evidencia la actitud de Mahek, quien llegó a sonreír en varias sesiones, incluso mientras el jurado deliberaba el veredicto puerta cerrada. Ella y los otros acusados pasaban el tiempo jugando al Monopoly y al Uno en las salas de detención del sótano del tribunal, pero toda esa actitud se desmoronó en septiembre de 2023, cuando el juez Timothy Spencer tomó la palabra con un implacable discurso antes de dictar las sentencias. El magistrado afirmó que este crimen estaba profundamente ligado a la superficialidad de las redes sociales. Al encarar a la influencer, le recriminó que su vacía popularidad digital la había vuelto completamente egocéntrica y obsesionada con su imagen pública, dejando incapaz de medir el impacto de sus actos. La reprimenda también alcanzó a su madre, Nasrin, a quien el juez cuestionó severamente, reprochándole que por su edad y experiencia debió haber sido la voz de la razón, en lugar de dejar que la vanidad guiara sus decisiones, calificando toda su conducta como una absoluta insensatez. En la audiencia de septiembre de 2023, el juez dictó cadena perpetua para las autoras intelectuales y los ejecutores del ataque. Mahek fue condenada a un mínimo de 31 años y 8 meses de prisión, mientras que su madre Nasrin recibió 26 años y 9 meses. Los conductores que provocaron el choque también recibieron cadena perpetua. Raees Jamal con un mínimo de 31 años de prisión y Rekan Kerwan con 26 años y 10 meses. Finalmente, los 3 acompañantes que iban en el Seat León fueron condenados por homicidio involuntario. 12 años para Natasha Attar, 15 años de cárcel para Amer Jamal y Sanaf Ghulam Mustafa. Por su parte, Mohamed Patel fue el único absuelto por completo de todos los cargos, al demostrarse que jamás formó parte de la conspiración.
Al ser retirada del banquillo para cumplir su condena, Majek rompió en llanto, le lanzó un beso a su padre, asegurándole que lo amaba. La defensa de Majek no estuvo de acuerdo con la sentencia, argumentando que no se tomó en cuenta la edad de la joven, que tenía 22 años al momento de los hechos, ni su falta de madurez, por lo que la pena debía reducirse. Tampoco se valoraron las amenazas de Sakic, las cuales influyeron directamente en la decisión de Majek de viajar a reunirse con él. Su abogado Christopher Millington sostuvo que el homicidio fue un acto impulsivo y no un asesinato premeditado. Explicó que si bien existía un plan que contemplaba la posibilidad de una paliza, nunca se consideró la opción de matar a Sakic o causarle lesiones graves. Por su parte, Colin Thompson, en representación de la fiscalía, reconoció que el chantaje existió y era relevante, pero afirmó que la sentencia no debía reducirse. Argumentó que Majek pudo haber acudido a la policía en lugar de tomar la justicia por mano propia, y que si lo hubiera hecho, la tragedia nunca habría ocurrido. Concluyó que si bien la condena era severa, no era manifiestamente excesiva. En octubre de 2025, los magistrados tomaron en cuenta la apelación de la defensa y dictaron su fallo definitivo, por lo que redujeron la pena de Majek de 31 años a 26 años y 285 días, lo que significa que será elegible para solicitar su libertad condicional en el año 2049. En cambio, para su madre, Ansrin Bukhari, no hubo concesiones. La corte desestimó todos sus recursos, dejando firme su condena de más de 26 años de cárcel. En esa misma revisión, la justicia también redujo 2 años a las condenas de los 3 acompañantes debido a su rol secundario en la emboscada, sellando sus penas en 13 años para Amir Jamal y Sanaf Gula Mustafa y 10 años para Natasha Attar. Al final, Majek Bukhari y su madre cambiaron las pantallas por la realidad de una celda, dejando tras de sí una estela de devastación para 2 familias que perdieron a sus hijos por un secreto que jamás debió cobrarse una vida. Por hoy llegamos al final de este caso. Como siempre, esto lo hacemos con mucho respeto hacia las víctimas y sus familiares. Gracias por quedarte hasta el final de esta transmisión. Si te gustó este video, agradecería que le dieras un me gusta y, por supuesto, dejaras tu comentario, que es muy valioso para nosotros. Si no estás suscrito, dale al botón de suscribirse para que no te pierdas de próximos videos. De corazón te deseo que tengas un excelente y próspero día. Nos vemos en una próxima emisión.